Hola estimados estudiantes, en este video les explicaré sobre el método de teoría lineal para resolver redes cerradas. Fue desarrollado por Wood en 1972 para sistemas de distribución de agua potable. Esta metodología resuelve simultáneamente las ecuaciones de conservación de la masa en los nodos y de la energía en los circuitos para calcular Q. No requiere que los caudales estén balanceados al inicio. Los supuestos pueden ser los mismos caudales. Ustedes pueden poner, por ejemplo, para cada uno de los tramos 20 litros por segundo para todos. No hay que balancearlo, lo que ahorra tiempo. Converge más rápido que los métodos antes mencionados, como el de Hardy-Cross, Newton-Raphson, principalmente. Bueno, la ecuación de continuidad en los nodos, entonces depende de los nodos. Esto sería la sumatoria de los caudales que llegan al tramo, generalmente positivos los que llegan y negativos los que salen del nodo, y estos son los caudales demandados en el nodo. En los circuitos se presenta esta ecuación de conservación de la energía, es decir, que la sumatoria de las pérdidas menores y pérdidas por fricción debe ser 0 en cada uno de los circuitos. Si tenemos 10 circuitos, deben haber 10 ecuaciones de estas. Acá tengamos en cuenta que esto corresponde a las pérdidas menores, sumatoria de K por B al cuadrado sobre 2G, pero Q sobre A cuadrado, Q cuadrado sobre A cuadrado es velocidad al cuadrado, y este es FLD por B al cuadrado sobre 2G. Esto correspondería a la ecuación de Darcy. Esto es igual a 0. Y lo rojito, que generalmente se conoce el diámetro, se conocen los coeficientes, la longitud del diámetro, y F se calcula teniendo en cuenta el diámetro, el Reynolds, el caudal y rugosidad relativa, es decir, rugosidad relativa y Reynolds. Se puede hallar F utilizando la ecuación de Colibri-White o la de Swain, ¿vale? Entonces, este caso IJ es el coeficiente de resistencia hidráulica. Entonces el método propone lo siguiente. Ya se sabe que la sumatoria de las pérdidas es igual a esta conductividad hidráulica K sub prima de los tramos es igual a el K sub I del coeficiente de resistencia hidráulica por un caudal estimado en la iteración inicial o en la iteración anterior. ¿Listo? Entonces, aquí teniendo en cuenta este caso prima, ese coeficiente corregido de alguna manera, que es el coeficiente de resistencia hidráulica, que es este valor, que depende de cada tramo, por este caudal que es corregido o teniendo en cuenta las iteraciones previas. Entonces, si se reemplaza este valor de K sub prima aquí, ¿sí?, que es el coeficiente de resistencia por el cuadrado del caudal de cada uno de los tramos, esto es igual a 0. Es decir, esta ecuación es esta misma de la diapositiva anterior. Entonces, si se reemplaza, este Q sub IJ va a quedar no al cuadrado, sino al dividirlo por Q sub IJ va a quedar Q sub IJ, y esto es igual a 0, ¿cierto? Pero si en el circuito hay una bomba, entonces la sumatoria de ese coeficiente de resistencia por el caudal va a ser igual a la altura propiamente de la bomba en su punto de operación. Entonces, estas son las ecuaciones. K sub prima, o sea, coeficiente de resistencia hidráulica prima. Entonces, el método para acelerar la convergencia aplicó esta corrección de cada uno de los caudales, que va a depender de la iteración anterior, ¿cierto? Bueno, acá para ilustrar el método es importante tener en cuenta definir como la topología. Acá vemos 6 nodos, 7 tuberías, 2 circuitos, circuito 1, circuito 2, 2 circuitos cerrados,
Entonces acá se hace el balance, o digamos el balance o la continuidad se aplica en cada uno de los nodos. Por ejemplo, en el nodo 1 está entrando un caudal suministrado. Entonces los caudales que llegan al nodo 1 son positivos y los que salen son negativos. Es decir, los que llegan al nodo son positivos y los que salen son negativos. Entonces vemos que en el nodo 1, ¿quién entra? Bueno, sale Q12. Sale Q12 del nodo, por lo tanto se toma negativo, menos Q de 1 a 2. De 6 a 1, está llegando de 6 a 1, entonces ese se toma más 6 y está llegando caudal de entrada, y eso tiene que ser igual a 0, que este es el balance de masa en 1. En el nodo 2 tenemos entonces que ¿quién llega al nodo 2? Llega Q12, es positivo Q12, sale Q25, entonces sería negativo, y sale Q23 del nodo 2, por eso es negativo, y sale el caudal demandado en ese nodo, eso igual a 0. Así lo podemos hacer para cada uno de los nodos, asumiendo las direcciones del flujo, se asumen, ¿cierto? Y acá tenemos 6 balances de caudales, porque hay 6 nodos, ¿vale? Entonces, acá lo que se hace es, como los caudales no se conocen en cada uno de los, es lo que se va a corregir en cada una de las iteraciones, pero sí se conoce los caudales de suministro y los caudales demandados. Entonces este caudal de suministro que está sumando pasaría al otro lado negativo, que ese sí se conoce, es lo que requiere la red. Y el caudal demandado, por ejemplo, en el nodo 2, este que está negativo, pasaría a sumar. Y acá vemos 6 ecuaciones del balance de la conservación de la masa. Y acá el nodo 6 es redundante, entonces ese se puede quitar este sistema de ecuaciones. Ahora se hace la conservación de la energía en los circuitos. Entonces, como hay dos circuitos, deben haber con dos ecuaciones. Entonces esta es la ecuación, por ejemplo. Entonces acá tomamos positivo K en dirección de la manecilla del reloj y negativo en dirección opuesta. Entonces, por ejemplo, en el circuito 1 va de 1 a 2, entonces va a ser K' del tramo 1, 2 por Q de 1, 2. Entonces vamos de 2 a 5, están las manecillas del reloj. Entonces va a ser K' 2, 5 por multiplicado por el caudal de ese tramo. El 5, 6, si lo asumimos en ese sentido, siguen las manecillas del reloj, va a ser K' del tramo 5, 6 por Q del tramo 5, 6. 6, 1 también sigue en la dirección, entonces K' por Q6, 1. Entonces todo esto igual a 0. Y en el circuito 2, de 2, 3 va a ser K' de 2, 3 por Q de 2, 3, que es esto que está aquí. Entonces es positivo porque va en el sentido de la manecilla del reloj. 3, 4, entonces sería K' de 3, 4 por Q de 3, 4. Como va en la manecilla del reloj, se suma. El 4, 5 va también en el sentido de las manecillas del reloj, es positivo, va a ser K' del tramo 4, 5 por Q de 4, 5. Y este de 2, 5 va en dirección opuesta a las manecillas del reloj, entonces menos K' por Q, 5. Ahora se coloca esto en términos matriciales. Entonces, por ejemplo, para el nodo 1 organizamos todos los caudales, serían de cada uno de los tramos. Entonces acá lo vamos organizando: Q1, 2, nos vemos que acá el coeficiente es menos 1, Q6, 1 es 0, y los demás caudales 2, 5, 2, 3, 3, 4, 4, 6 no hay coeficiente, por lo tanto son 0. Y el coeficiente es menos QE, que ese se conoce. Vamos al nodo 2. Entonces en Q1, 2 el coeficiente es 1, no hay 6, 1, entonces su coeficiente es 0. Q2, 5 es menos 1, Q2, 3 es menos 1, los demás son ceros, y este Q de 2 sería el valor de los coeficientes, del vector de coeficientes. Vamos al nodo 3. Entonces en Q1, 2 no hay, Q6, 1 no hay, Q2, 5 no hay, Q2, 3 el coeficiente es 1, Q3, 4 el coeficiente es menos 1, los demás son ceros, y el vector el vector B, eso sería Q de 3, ¿sí?
el vector conocido. En el nodo 4, entonces habría caudal en 3, 4, o sea, el coeficiente sería 1 y el coeficiente de 4, 5 sería menos 1. En el 5, entonces en 1, 2 no hay coeficientes, en 6, 1 tampoco, en 2, 5, en 2, 5 es 1, 4, 5 es 1 y 5, 6 es menos 1. Entonces el 6 es redundante, no se coloca, entonces colocamos los 5, ¿sí? Entonces importante tener en cuenta que como organizamos acá los coeficientes de cada uno de los caudales incógnitos que se van a iterar, se deben organizar aquí en la misma posición, como el vector X, que es el de incógnitas. Y las dos ecuaciones de los circuitos son estas dos. Entonces, por ejemplo, donde va Q1, 2, le colocamos el respectivo coeficiente, que es K'1, 2. Donde va 6, 1, le colocamos el coeficiente K6'1 positivo. Donde va K2, 5, le colocamos el coeficiente 2, 5. Q2, 3 no hay en el circuito, no es del circuito 1. Q3, 4 tampoco es del circuito 1. Q4, 5 también. Y Q5, 6, el coeficiente es K' de 5, 6. Este coeficiente, ¿sí? El coeficiente, este valor es conocido, pero el Q no es conocido. Acá lo mismo, colocamos en Q1, 2, no vemos ningún Q1, 2 ni Q6, 1. Entonces está K2, 5. El coeficiente es menos K2, 5, K'. En 2, 3 es el coeficiente K'2, 3 y así sucesivamente. Reitero, debe tener las mismas. Y estos caudales acá son 0. Bueno, no es que sean caudales, son digamos que la sumatoria de esa energía es 0, de esa cota y es 0. Por lo tanto, estos dos últimos corresponden a 0. Entonces esto tendría la forma de AX por B en forma reducida a esta matriz. Y la solución es que la solución del vector X es invertir a la menos 1 y multiplicarla por la matriz esta por el vector de coeficientes, ¿sí? Entonces el método de teoría lineal los pasos es asumir la dirección del flujo y caudal en cada una de las tuberías. No es necesario hacer un balance inicial de caudal, reitero, eso ahorra bastante tiempo. Con estos Q se calcula K sub I J, que son los coeficientes de resistencia hidráulica. Se plantean las ecuaciones de continuidad y de conservación de la energía como la vimos en forma matricial. Construyendo esta matriz, calculamos Q sub I J invirtiendo la matriz, corregimos los caudales para seguir iterando, calculamos Q I J' y se repiten los pasos 3, 7 hasta que se convierta, hasta que haya una convergencia del caudal. El diseñador define qué precisión requieren los resultados, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, etc. Este es el ejemplo 7.4 de Saldarriaga, el mismo con el que se resolvió el de método de Hardy-Cross. Entonces lo vamos a ver en Excel. Acá está como la solución en Excel, ¿sí? Que es lo que le presentaré en la siguiente parte del video.